12 del mediodía, 42 minutos. Ya son más de 16 los departamentos del país en los que se registran emergencias por las fuertes lluvias. Estamos en vivo desde Córdoba, Antioquia, Santander y Cartagena, algunas de las zonas más afectadas. Iniciamos en Córdoba porque allí ya son más de 40.000 las familias damnificadas. En este departamento se encuentran nuestros periodistas Esteban Bejarano y Johan Díaz, allí del lado de la gente. Iniciamos en zona rural de Montería con Esteban Bejarano. Esteban, ¿cómo se encuentran las familias allí en el corregimiento de Martinica? Buenas tardes. Catalina y televidentes, buenas tardes. Pues se encuentran preocupadas y también bajo la incertidumbre de no saber cuándo van a poder ingresar a sus hogares. Estamos en este corregimiento que queda aproximadamente a 10 minutos del casco urbano de Montería, corregimiento de los primeros donde se presentó la emergencia hace 8 días, es decir, ya cumplen hoy domingo 8 días inundados, cerca de 350 familias. La única forma que pueden ingresar a sacar algunos de sus enseres o a sacar a los niños, por ejemplo, es por medio de esa balsa que ustedes ven en pantalla y también otras canecas que han utilizado para movilizarse. La situación que pasó aquí hace 8 días es que debido a las fuertes lluvias, una ciénaga que se encuentra enfrente a esta zona rural comenzó a inundarse. Hablamos con algunos de las personas afectadas y esto fue lo que nos contaron. Bueno, la verdad que es muy angustiante, especialmente porque hay casas de familias que quedaron completamente tapadas, no pudieron rescatar absolutamente nada. Entonces, aparte de eso, viene la epidemia y hay muchos que tenemos gripa, otros que ya tienen daño de estómago. Bueno, y gracias a Dios hay muchos que tienen familia y han podido evacuar. Hay otros que no tienen un lugar donde ir, otros que alcanzaron a ir a los albergues, pero hay otros que se niegan pues como tal a salir porque no quieren dejar sus animalitos que están solos. Esta situación bastante complicada, ya se están presentando brotes de rasquiña, ya hay niños con problemas de respiración, adultos mayores también. Ya la alcaldía ha dispuesto de varios puntos de albergues en la ciudad de Montería, pero la población en su totalidad que tenemos aquí en Martinica, que es de aproximadamente unas 350 familias, ha salido el 80% de ellas. Ese 80% se desplazó hacia diferentes albergues en Montería, incluso aquí en zonas rurales cercanas donde están recibiendo alimentación y también un techo para poder descansar, lo que son las mujeres y los niños principalmente. Pero por ejemplo, los hombres permanecen aquí a borde de la carretera haciendo ollas comunitarias como esta que están adelantando el día de hoy aquí para poder alimentarse. Otras personas que se han visto afectadas, no solo de este corregimiento, sino también de otros en el departamento de Córdoba, están llegando a diferentes albergues. Aquí les contamos cómo pasan esas noches allá. Vente, agárrate de tu madre, de la blusa, del pantalón. Con lo que tenían puesto y una moto dentro de una nevera vieja que usaron como balsa, así salió Beatriz y su familia de zona rural en Montería. Muy duro perder uno todas sus cosas. Mis animales, ya yo estaba acostumbrada a ellos. Me dice mis hijas, no mami, pues empezar de nuevo. Cuidado, Saray. Por horas caminaron con dificultad entre el agua y el barro, dejando atrás su hogar. Pero en el camino fue muy feo porque no nos pensábamos encontrarnos con eso tan hondo y que nos pasaban culebras así por los lados. Y estamos aquí, estamos con mi mamá, mi sobrino, mis primos y muchos vecinos de allá del pueblo. Beatriz llegó desde el corregimiento Las Palomas, a 2 horas de la capital de Córdoba. Aquí lograron ubicarse en uno de los 17 albergues dispuestos por la alcaldía y la gobernación para atender a los afectados por la inmensidad del agua. Nos han traído la colchoneta, por ejemplo, las sábanas, útiles de aseo. Este coliseo se ha convertido en su hogar temporal, en un refugio donde recibe comida, un techo, ropa, un espacio para descansar y hasta atención médica. No solo para ella, sino para más de 3.000 personas que lo perdieron todo, así como Edita Paternina. Que nos dan alimentos, nos dan colchonetas donde dormir, cobijas y kit de aseo. Salir de su finca por tercera vez en su vida a causa de las inundaciones es doloroso, pero confía en que pronto podrá regresar. Para mí es mejor salir, porque lo material se recupera, siento yo, pero la vida de nosotros no la recuperamos porque nos ahogamos allá y queda todo perdido.
Desde la alcaldía de Montería y la gobernación del departamento, los esfuerzos se centran en salvaguardar la vida de sus habitantes, de extenderles la ayuda en esta situación. Empezamos a identificar los lugares donde ellos están siendo afectados y comenzamos a comunicarnos y a establecer la cantidad de población y familias para llevar las ayudas, pero también haciendo la evacuación. Eso nos ha permitido no tener hasta el momento muertes que lamentar, personas en algún tipo de siniestralidad. En estas noches el albergue no reemplaza un hogar, pero se convierte en un refugio. Aquí, entre colchonetas y recuerdos, las familias intentan descansar para esperar que cese la lluvia y empezar de nuevo. Esa olla que ustedes ven en pantalla se convierte en el sustento para cerca de 30 personas el día de hoy, para alimentarse, para tener un almuerzo. Eso es lo que se vive aquí en zona rural de Montería. Sin embargo, en la ciudad y en el casco urbano, 13 barrios tienen orden de evacuación debido a que se pueden inundar por la creciente del río Sinú, que ya comienza a bajar. Según indicaron, desde anoche estaba en 5.74 metros y pasó a 5.64 metros. Esto es una voz de aliento. Sin embargo, indican que hay que estar muy atentos y mantienen la alerta máxima para las personas que viven en las riberas. Hay un tema muy importante también que hay que comentar, y es que desde la alcaldía de Bogotá y el departamento de Cundinamarca se unieron para generar una donatón para alimentos de animales, para perros y gatos. Allí en la capital del país están recibiendo esas ayudas para que perritos como este que se encuentra aquí en este corregimiento de Montería puedan alimentarse y también puedan sobrellevar esta situación que afecta hoy a miles de familias en Córdoba. La solidaridad en medio de la emergencia, una solidaridad que está destinada para todos. Esteban, gracias. Nos quedamos en el departamento de Córdoba. La creciente del río Sinú también genera inundaciones en varios municipios del departamento. Las primeras en reportar afectaciones son Cereté, San Pelayo y Lorica. Johan Díaz nos cuenta el panorama en esas otras zonas. Johan. Hola Alejandra, buenas tardes. A esta hora llueve fuertemente por esta zona. Yo estoy en la vía que va del corregimiento del Vidrial en Montería hasta el municipio de San Pelayo, en el medio Sinú, pasando por los corregimientos de Cañoviejo Palotal en Montería, Cañoviejo Valparaíso en San Pelayo y Severá en Cereté. Este es el panorama, y es que las aguas de la creciente del río Sinú han sobrepasado la capacidad del caño La Caimanera y empiezan a inundar poco a poco todos estos corregimientos, desde la zona rural de Montería hasta la zona rural de San Pelayo, la zona rural de Cereté. Una situación lamentable porque eso que ustedes observan eran grandes extensiones de tierra donde se realizaban actividades de ganadería, otras de agricultura, y que hoy prácticamente están convertidas en una laguna. De este lado ustedes están observando, las personas van hacia ese corregimiento porque van a tratar de sacar lo poco que el río les dejó. En el corregimiento Cañoviejo de San Pelayo, Córdoba, la creciente ya inunda viviendas, colegios y hasta la iglesia del pueblo terminó anegada. Pues duro uno dejar sus cosas, de que uno regrese y no encuentre nada. Con tanto sacrificio que uno consigue las cosas. Es duro, pero lo primordial es la vida. Estamos aquí evacuando porque ya el agua nos obligó, ya estamos hasta el agua hasta el cuello, ya no tenemos dónde estar. Pues tocó irnos para el albergue, no hay de otra. Ya el agua pasó los límites. Anoche la alcaldía de San Pelayo y los organismos de socorro evacuaron a decenas de familias de la zona porque el nivel de las aguas aumenta aceleradamente. Toda la administración, el ejército se vino hasta acá para acompañar a las familias. Hago un llamado a través de las redes sociales a todos los habitantes de la zona ribereña. Evacúen. Desde la administración municipal hemos dispuesto el complejo María Varilla. En el corregimiento Severá de Cereté el panorama es similar. Las comunidades con agua casi hasta el cuello tratan de buscar refugio en sitios seguros. Nos tocó incluso evacuar el albergue de Severá de la institución educativa y la llevamos a Cazuela. El agua está muy cerca, tanto por la inundación del río Sinú como por el agua que viene bajando de Montería. En la vía que va de Montería hasta Arboletes, Antioquia, falló la estructura de este puente por las intensas lluvias de las últimas horas. Tenemos un problema grande, que el puente de los Tres Golpes se le fue la bancada y que no pasa nadie, sino a pie nomás, ni minivan, ni camión, ni nada. Mientras que en Lorica el río Sinú abrió un boquete en el sector de Nueva Colombia que inunda gran parte de la margen izquierda del municipio. En Córdoba las emergencias dejan más de 40.000 familias damnificadas.
Mire, las autoridades han reiterado que es necesario evacuar las zonas que están en riesgo por las inundaciones, especialmente esta zona donde nos encontramos, donde está aumentando poco a poco ese caño de la Caimanera, mientras que las familias tratan de sacar lo poco que les dejó la creciente. Información en zona rural de San Pelayo, Johan Díaz, Noticias Caracol. Sí, señor Johan, esto es lo que ocurre en Córdoba, pero revisemos ahora lo que pasa en Antioquia, porque una madre y sus 2 hijos fueron rescatados en la región del Urabá tras las inundaciones que los tenían atrapados. Erika Zapata, regresamos con usted. ¿Qué fue lo que pasó y cómo se encuentra esta familia? Catalina, muy buenas tardes. Es crítica la situación que se presenta en el Urabá del departamento de Antioquia, teniendo en cuenta las fuertes lluvias de los últimos días. Estamos hablando de 9.000 familias afectadas, damnificadas del Urabá, pero también del Bajo Cauca. En las últimas horas, los organismos de socorro del departamento de Antioquia lograron el rescate de una mujer y sus 2 hijos que estaban atrapados en medio de una inundación en el municipio de Necoclí. Los 2 menores de edad se encuentran en centros asistenciales y fuera de peligro. Hay que decir que mientras tanto la gobernación de Antioquia avanza en todo el tema de la entrega de ayudas. Este es el momento cuando los organismos de socorro en el municipio de Necoclí logran el rescate de una madre y sus 2 hijos que quedaron atrapados en medio de las inundaciones. Los menores recibieron atención médica tras padecer un cuadro de fiebre desde hace varios días. Quiero agradecer a la Fuerza Aérea, a la Armada, a los organismos de respuesta y a todos los voluntarios, hombres y mujeres que continúan en la zona y que con su vocación de servicio ayudan a mitigar esta urgencia. La familia fue evacuada mediante un sistema de cuerdas debido al difícil acceso que se presenta en la zona a causa de los derrumbes. ¡Llegó! Mientras tanto, en San Juan de Urabá, los habitantes instalaron este sistema con polea, también conocido como garrucha, para cruzar el río tras el colapso del puente nacional por las lluvias. Más de 300 familias acá en el municipio de Necoclí, en la vereda Santa Rosa, estamos damnificados totalmente de todo. Debido a las dificultades que hay en esta subregión del departamento, la gobernación de Antioquia avanza en la entrega de 8.000 ayudas para los municipios de Arbolete, San Pedro de Urabá, Turburrao y Murindó. Le damos gracias a la gobernación de Antioquia por la ayuda humanitaria y a la Armada Nacional por hacer parte de este gran apoyo al municipio de Murindó. Nos encontramos afectados por la ola invernal que se presenta en este año, en este día, y nos afecta nuestras viviendas, y no solo eso, nos afecta los cultivos. En Antioquia declararon calamidad pública por los fuertes aguaceros. Hay 9.160 familias damnificadas, 14.423 hectáreas de cultivos afectadas, 11 puentes y 4 acueductos veredales. De otro lado, en Santander, las fuertes lluvias mantienen en alerta roja a 11 municipios. Hay importantes cierres viales y al menos 150 familias resultaron damnificadas, mientras 64 viviendas en Lebrija están en riesgo. Pilar Mejía, ¿en qué municipios declararon esta calamidad pública y cuál es la situación? En el municipio del Playón y en Lebrija, corregimiento de Vanegas, declararon la calamidad pública por el desbordamiento del río Lebrija. Mire, para ingresar a este corregimiento en Vanegas son 25 los derrumbes que impiden el ingreso por tierra. Por eso las ayudas humanitarias llegan en helicópteros. La gente espera con ansias cada llegada de los helicópteros que llevan comida, agua potable para poder subsistir durante estos días. En este momento las familias también despiden a la persona fallecida, la que no pudo sobrevivir por el desbordamiento del río Lebrija. El sonido de las campanas de la iglesia en Vanegas, Lebrija, anunció el adiós para Antonio Libreros, el adulto mayor que perdió la vida durante la emergencia invernal. Con las botas puestas, las 150 familias damnificadas de Vanegas, Lebrija, ven hoy sus hogares llenos de barro y agua. Camas, armarios y hasta las ollas de comida dan cuenta de la afectación. Entonces yo le dije a mi mamá, salga mamá, que eso lo material se consigue. Entonces ya yo iba saliendo acá y en eso también venía una señora que se iban ahogando y pues gracias a Dios las pudimos ayudar también a sacar, pero las cositas quedaron todas adentro.
La alcaldía le solicitó al gobierno nacional maquinaria amarilla para liberar las vías y así sea más fácil la llegada de ayuda humanitaria, que por ahora han entrado vía aérea. Vamos a traer no solamente nuestros equipos técnicos, sino también el apoyo con lo que se necesite, con maquinaria amarilla. Le traemos algunas cositas con mucho cariño, entendemos por la situación que estamos pasando y realmente pues mucha fortaleza a esas familias, esto es muy lamentable. En el corregimiento de Vanegas hay 64 familias en zona de riesgo y 11 municipios de Santander están en alerta roja, entre ellos Río Negro, sector Papayal, donde hay 150 familias damnificadas. Quedaron damnificados porque no pudieron ir a trabajar, vean. Lo que era la cancha de fútbol quedó convertida en barro. Casas y hasta las cocheras de los cerdos quedaron inundadas. Pues resulta que ahí casi no llegaba la creciente, pero en esta sí llegó y alcanzó a subir casi 1 metro. En la Ruta del Sol hacia la costa hay cierre provisional y en la vía que conduce de San Vicente de Chucurí hasta Bucaramanga son los conductores quienes corren piedras para pasar. Recomendaciones para las comunidades, alojarse en sitios altos, sitios seguros, alejados de las avenidas fluviotorrenciales que son en su momento están en aumento, caudales en aumento. Florian mantiene vía cerrada con el municipio de Jesús María y hay afectación en vías terciarias de Girón, en la vereda La Parroquia. Y en la vereda La Oscurana, en Nariño, continúa el censo de afectados para establecer la cantidad de familias que deberán ser evacuadas de la zona en donde ocurrió un desprendimiento de tierra. Son 7 de las familias que resultaron afectadas durante el deslizamiento que se registró en la noche del viernes. La emergencia dejó 7 víctimas mortales que ya fueron identificadas y, de acuerdo con las autoridades, 2 de ellos pertenecen a un mismo núcleo familiar. Precisamente en Noticias Caracol en Vivo, el gobernador del departamento de Nariño, Luis Alfonso Escobar, lamentó la muerte de estas 7 personas, dijo que habrá evacuación de familias ante el riesgo de otra avalancha y declaró la emergencia en el municipio de Mayama. Contémosle a nuestros usuarios lo ocurrido en las últimas horas. Desde las 10 de la noche del día viernes hemos estado atendiendo la situación en la vereda La Oscurana, en donde ayer instalamos a la 1 de la tarde con mi presencia en el municipio de Mayama, el PMU, y por supuesto lo que encontramos como balance son 7 personas fallecidas, una menor de edad y 7 viviendas completamente destruidas, el colegio, el acueducto. Hemos pedido que un sector sea evacuado y se puedan atender a las familias que posiblemente podrían verse afectados después de otra movilización en masa que los geólogos han recomendado. Es decir, hay, digamos, algunos expertos que han manifestado que podría presentarse otro movimiento en masa. Sí, lo que hemos evaluado ayer en el PMU es que esta zona en donde se dio el movimiento en masa es una zona que tiene unas inclinaciones bastante elevadas y por la utilización de los suelos, por ejemplo, en los temas de ganadería, cuando deberían ser suelos que tuvieran una respuesta forestal bastante importante en esas áreas, creemos que todavía se ven en el suelo, en la parte de arriba donde se dio el desprendimiento, un posible desprendimiento y estamos muy atentos a la evaluación geológica de esta situación. ¿En ese sentido hay evacuación de las familias? Sí, hemos pedido en el PMU la evacuación de algunas familias que pueden estar propensas a, si se diera otro movimiento en masa, por lo que prevén los geólogos. ¿Hay algún tipo de calamidad pública o alguna declaratoria de emergencia a raíz de esto? Sí, hay una declaratoria de emergencia del municipio, por supuesto por las altas lluvias, la situación en términos en esa zona y en el departamento, en esa zona por las lluvias en las vías y en la afectación de las vías es bastante preocupante.
1:01 p.m. Parte del centro y del norte de Colombia sigue en emergencia por cuenta de las lluvias atípicas de este comienzo de año como consecuencia del ingreso de un frente frío al mar Caribe colombiano. Pues para hablar de este tema nos acompaña a esta hora la directora general del IDEAM, Gislian Echeverry Prieto. Directora, gracias por estar con nosotros. Vale, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, directora, para empezar veamos la imagen del satélite del IDEAM en tiempo real. Gran parte del territorio colombiano se encuentra nublado con altas posibilidades y probabilidades de lluvias en las próximas horas. Directora, ¿qué está pasando a esta hora? Bueno, hemos tenido algunas lluvias concentradas en diferentes regiones del país. En este momento lo que ha ocurrido es un descenso paulatino. De hecho, el día de hoy tenemos un 26% de menos precipitaciones de orden nacional que en el día anterior, y esto significa que van a ir disminuyendo paulatinamente, pero no descartamos lluvia en la noche y mañana también en algunas regiones del país, principalmente la región Caribe, también la región Pacífica y regiones de la Amazonía. Muy bien, directora, los departamentos más afectados hasta el momento, como ya hemos visto en nuestros reportes anteriores, son Córdoba, Santander, Chocó y Antioquia. De acuerdo con el Sistema Nacional de Emergencias, en este momento se reportan 131 emergencias en 16 departamentos del país, con cerca o con más de 69.000 familias afectadas, de acuerdo con los más recientes reportes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Estas afectaciones se están generando, o sea, han generado por el paso ya de hace algunos días de un frente frío que avanzó desde el Golfo de México y modificó de alguna manera el comportamiento del mar y el clima en amplias zonas del país. Directora, explíquenos a los televidentes y a la gente qué es un frente frío y por qué ha afectado tanto el territorio colombiano. Bueno, así es. De hecho, han pasado o nos han afectado dos frentes fríos. La semana pasada, el fin de semana pasado, fue uno de los más fuertes con un pico de precipitaciones, y durante estos días tuvimos otro frente frío que deja, como lo decía el presidente en un trino, un coletazo, un rezago, que son las lluvias que hemos tenido durante el fin de semana. En resumen, un frente frío efectivamente ocurren durante el invierno del hemisferio norte y son masas de aire frío que se desplazan. No llegan a nuestra zona Caribe, o no llegaron a nuestra zona Caribe esta vez, pero sí hay una incidencia que altera la cantidad de nubosidad y de precipitaciones, y por tanto los vientos y el oleaje, y por eso también se mantienen las alertas meteomarinas, especialmente en el archipiélago de San Andrés y en nuestra costa Caribe. Muy bien, directora. Finalmente veamos lo que está ocurriendo en el departamento de Córdoba, porque de acuerdo con el monitoreo permanente que ustedes han realizado, allí se ha presentado una onda creciente en el río Sinú. ¿Cuáles son las zonas más afectadas allí en Córdoba y cuáles son las recomendaciones que ustedes hacen? Sí, efectivamente, hace 2 días desde el IDEAM emitimos un comunicado en relación a alerta hidrológica en este río por la posible incidencia de una onda que podría aumentar el caudal. Esto ya ocurrió, en este momento ya se ha estabilizado. Lo que estamos esperando para los próximos días es que disminuyan tanto las precipitaciones como los caudales y se entre en una estabilización, pero por supuesto los impactos en territorio por las fuertes lluvias que han ocurrido en días pasados van a continuar. Muy bien, directora, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Noticias Caracol y explicarnos pues todo lo que viene ocurriendo en materia climática en nuestro país. Y cerramos este panorama en Montecristo, sur de Bolívar, que es otro de los municipios afectados por cuenta de las lluvias. Sus habitantes completan 3 días en medio de las inundaciones. Junior Castillo, ¿cuál es el panorama que se vive a esta hora en Montecristo y qué están haciendo las autoridades? Buenas tardes. Mire, sí, el panorama es bastante complejo. Ya son 3 días de fuertes afectaciones en Montecristo, sobre todo en su zona rural. Estamos hablando de los corregimientos de Villa Uribe y Regencia, hasta donde incluso el nivel del agua ha llegado al techo de las viviendas, ocasionando y generando más de 1.300 personas afectadas. Esto producto del frente frío que ha atravesado el país y también del desbordamiento del río Caribona. Al respecto, la Gobernación de Bolívar ya trabaja de manera mancomunada con la Alcaldía de Montecristo para enviar más de 2.000 ayudas humanitarias para atender a las familias afectadas. La avanzada trajo 100 mercados porque no cabía más en la chalupa, pero atrás vienen los mercados. A partir de mañana, lunes, martes, miércoles, estamos repartiendo más mercados, más útiles de aseo, más sábanas, más colchonetas. Es algo como para que ustedes de pronto tengan dónde dormir, porque ni los colchones tienen. Por lo complejo del territorio, estas ayudas estarán siendo enviadas hacia un lugar de Sucre y de allí destinadas hacia Montecristo a través de Río para que puedan llegar a los afectados.